Ernesto pagó $50 por una yegua moribunda que todos en el mercado querían sacrificar, una bestia gigante con el vientre tan hinchado que apenas podía sostenerse en pie. Lo que emergió de ese vientre aquella madrugada hizo que el veterinario soltara sus instrumentos y cayera de rodillas mientras todo el pueblo contenía la respiración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las afueras de un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, donde las montañas se encontraban con los campos dorados de trigo, vivía un hombre llamado Ernesto Ramírez. Era un granjero humilde de 52 años, cuyas manos callosas contaban la historia de una vida dedicada a la tierra y a los animales. Su granja, aunque modesta, era el resultado de décadas de trabajo incansable, heredada de su padre y del padre de su padre antes que él. Ernesto no era un hombre de grandes riquezas, pero lo que tenía lo había conseguido con sudor y dedicación. Su esposa había fallecido hace 5 años, dejándolo solo con sus animales y con un vacío en el corazón que ninguna cosecha abundante podía llenar. Aquella mañana de primavera, el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos anaranjados, cuando Ernesto se levantó como siempre, antes del amanecer. Tenía por costumbre visitar el mercado de ganado que se celebraba cada sábado en el pueblo vecino, más por curiosidad que por necesidad real de comprar algo. Sus recursos eran limitados, y cada centavo que ganaba lo destinaba a mantener su pequeña granja funcionando. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquel día sería diferente, una corazonada que no podía explicar, pero que lo impulsaba a prepararse con más cuidado de lo habitual. El mercado de ganado era un lugar bullicioso, lleno de vendedores que pregonaban sus animales y compradores que regateaban precios con habilidad. Ernesto caminaba entre los corrales, observando vacas, cerdos y ovejas, sin que ninguno llamara particularmente su atención. Estaba a punto de marcharse cuando algo captó su mirada en el rincón más apartado del mercado, donde usualmente se colocaban los animales que nadie quería, aquellos que estaban enfermos, viejos o simplemente habían perdido su valor comercial. Allí, en un corral deteriorado y sucio, se encontraba la yegua más grande que Ernesto había visto en toda su vida. Era una criatura imponente, de un color castaño rojizo, que brillaba incluso bajo la capa de polvo y suciedad que cubría su pelaje. Su vientre estaba enormemente hinchado, evidencia clara de un embarazo avanzado, y sus ojos, grandes y oscuros, miraban al mundo con una mezcla de cansancio y resignación. A pesar de su estado deplorable, había algo majestuoso en ella, una nobleza que ni la mugre ni el abandono habían logrado apagar. Un hombre gordo y mal encarado custodiaba el corral, fumando un cigarrillo mientras miraba con desprecio a la yegua. Ernesto se acercó con cautela, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. «¿Cuánto pide por ella?», preguntó con voz tranquila, tratando de ocultar el interés que realmente sentía. El hombre soltó una carcajada despectiva y escupió al suelo antes de responder. «Esa bestia inútil», dijo con desdén, «me la quiero quitar de encima. Nadie la quiere porque está preñada y come demasiado. Te la dejo en $50 y me haces un favor llevándotela». $50 era una cantidad ridícula para un animal de ese tamaño, pero Ernesto entendió inmediatamente por qué. Una yegua embarazada representaba gastos veterinarios, complicaciones potenciales durante el parto y la responsabilidad de cuidar no solo a ella, sino también a su cría. Para un comerciante que solo buscaba ganancias rápidas, era una carga innecesaria. Para Ernesto, sin embargo,
Era una oportunidad de dar una segunda vida a una criatura que evidentemente había sido maltratada. Sin pensarlo dos veces, Ernesto sacó los billetes arrugados de su bolsillo y los entregó al vendedor, quien los tomó con una sonrisa burlona. «Es toda tuya, amigo», dijo mientras se alejaba, «pero no vengas a reclamarme cuando te cause problemas. Esa yegua tiene algo raro. Los veterinarios que la vieron dijeron que nunca habían visto un vientre tan grande. Probablemente el potro está muerto adentro y tendrás que pagar para que lo saquen». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Ernesto mientras guiaba a la yegua hacia su camioneta vieja. Ella caminaba con dificultad, su enorme vientre balanceándose con cada paso, pero seguía adelante con una determinación que conmovió profundamente al granjero. Durante el trayecto de regreso a casa, Ernesto le hablaba en voz baja, prometiéndole que todo estaría bien, que ahora tenía un hogar donde sería cuidada y respetada. Al llegar a la granja, los vecinos que pasaban por el camino se detuvieron a observar con curiosidad y escepticismo. «Ernesto, ¿qué has traído ahora?», preguntó don Fermín, un anciano que vivía en la propiedad contigua. «Has perdido el juicio comprando una yegua en ese estado. Mira el tamaño de su barriga, eso no puede ser normal». Ernesto simplemente sonrió y continuó guiando a la yegua hacia el establo más grande de su propiedad. No le importaban las opiniones de los demás, nunca le habían importado. Lo único que sabía era que aquella criatura necesitaba ayuda, y él estaba dispuesto a dársela. La instaló en un lecho de paja fresca, le proporcionó agua limpia y el mejor heno que tenía disponible. La yegua, exhausta por el viaje y por el peso de su embarazo, se recostó lentamente mientras Ernesto la observaba con ternura. «Te llamaré Esperanza», murmuró mientras acariciaba su cuello, «porque eso es lo que representas para mí, un nuevo comienzo». Esperanza levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra, como si reconociera en aquel hombre humilde a alguien que finalmente la veía no como una carga, sino como un ser digno de amor y cuidado. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre Valle Sereno, Ernesto se quedó junto a Esperanza, velando su sueño. No sabía lo que el destino les deparaba, no podía imaginar la sorpresa que aguardaba en el vientre de aquella yegua gigante, pero en su corazón sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba, la certeza de haber hecho lo correcto. Los días que siguieron a la llegada de Esperanza fueron de intensa dedicación para Ernesto. Cada mañana, antes de que el gallo cantara, el granjero ya estaba en el establo revisando el estado de la yegua, asegurándose de que tuviera suficiente agua fresca y alimento nutritivo. El veterinario del pueblo, el doctor Méndez, había venido a examinarla el segundo día, y su expresión al ver el tamaño del vientre de Esperanza fue de completo asombro. «Ernesto, esto es extraordinario», había dicho mientras pasaba sus manos experimentadas sobre el abdomen de la yegua. «En mis 30 años de profesión, nunca he visto algo así. El vientre es demasiado grande para un solo potro». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquellas palabras. «¿Qué quiere decir, doctor?», preguntó con preocupación. El veterinario se quitó los guantes lentamente, como si estuviera procesando lo que acababa de descubrir. «Creo que hay más de una cría ahí dentro», respondió finalmente. «Los embarazos gemelares en yeguas son extremadamente raros, ocurren en menos del 1% de los casos y casi siempre terminan en complicaciones. Pero esto», hizo una pausa mientras miraba nuevamente el enorme vientre, «esto podría ser algo más que gemelos». La noticia se extendió por el pueblo como un incendio en verano seco. Pronto,
Los vecinos comenzaron a aparecer en la granja de Ernesto, algunos por curiosidad genuina y otros simplemente para burlarse del granjero que había gastado sus escasos ahorros en una yegua problemática. «Dicen que esa yegua está maldita», comentaba una mujer en el mercado. Nadie la quería, porque todos sabían que traería desgracias. Otros murmuraban que Ernesto había perdido el juicio desde la muerte de su esposa, que su soledad lo había llevado a tomar decisiones irracionales. Pero Ernesto no prestaba atención a los chismes. Su único enfoque era cuidar de Esperanza, quien con cada día que pasaba parecía más agotada por el peso de su embarazo. La yegua apenas podía caminar unos pasos antes de necesitar descansar, y su respiración se había vuelto más laboriosa. Ernesto pasaba horas sentado junto a ella, hablándole en voz baja, contándole historias de su vida, de su difunta esposa, de los sueños que alguna vez tuvo y que el tiempo había ido apagando poco a poco. Una tarde, mientras cepillaba suavemente el pelaje de Esperanza, Ernesto notó algo que lo dejó perplejo. En el costado derecho de la yegua, cerca del vientre, había una marca casi imperceptible, un símbolo que reconoció inmediatamente. Era el emblema de la hacienda Los Laureles, una de las propiedades más prestigiosas y ricas de toda la región, famosa por criar caballos de raza pura para competencias internacionales. El corazón de Ernesto se aceleró al comprender las implicaciones de aquel descubrimiento. Esperanza no era una yegua cualquiera, era un animal de sangre noble que por alguna razón había terminado abandonada en el rincón más miserable del mercado de ganado. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Ernesto investigó todo lo que pudo sobre la hacienda Los Laureles. Descubrió que era propiedad de un hombre llamado Ricardo Montero, un empresario millonario conocido tanto por su éxito en el mundo ecuestre como por su crueldad con los animales que no cumplían sus expectativas. Los caballos que no ganaban competencias eran descartados sin piedad, vendidos al mejor postor o simplemente abandonados a su suerte. Para Montero, los animales eran inversiones, y una inversión que no generaba ganancias era una carga que debía eliminarse. Todo comenzó a tener sentido para Ernesto. Esperanza probablemente había sido una yegua valiosa, quizás incluso una campeona, pero su embarazo la había convertido en inútil para las competencias. Un hombre como Montero no desperdiciaría recursos en mantener a una yegua preñada que no podía correr ni generar dinero. Era más fácil deshacerse de ella, venderla por una miseria a alguien que no supiera su verdadero valor. Durante las semanas siguientes, Ernesto dedicó cada momento libre a preparar todo para el parto. Acondicionó el establo con paja extra, instaló lámparas para mantener el calor durante las noches frías y reunió todos los suministros médicos que el doctor Méndez le había recomendado. Los gastos comenzaron a acumularse y pronto Ernesto tuvo que vender algunas de sus gallinas y una vaca vieja para cubrir los costos. Sus vecinos lo miraban con lástima, convencidos de que estaba arruinándose por un animal que probablemente no sobreviviría al parto. Pero Ernesto no se dejaba desanimar. Cada vez que dudaba, bastaba con mirar los ojos de Esperanza para recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Había un brillo en esa mirada, una chispa de vida y gratitud que le decía que estaba en el camino correcto. La yegua había comenzado a confiar en él de una manera que solo los animales rescatados pueden hacerlo, con una devoción absoluta y silenciosa que no necesitaba palabras para expresarse. Una mañana, exactamente 3 semanas después de la llegada de Esperanza, Ernesto la encontró inquieta en el establo. La yegua se movía de un lado a otro, resoplando con fuerza y pateando el suelo con nerviosismo.
El granjero reconoció inmediatamente las señales que el veterinario le había descrito. El momento había llegado. Esperanza estaba a punto de dar a luz, y lo que saldría de su vientre cambiaría para siempre la vida de Ernesto y de todos los habitantes de Valle Sereno. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Ernesto corrió hacia su casa para llamar al doctor Méndez, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que desafiaría toda lógica y explicación. El doctor Méndez llegó a la granja de Ernesto en menos de 20 minutos, aunque al granjero le pareció una eternidad. El veterinario traía consigo un maletín repleto de instrumentos y medicamentos, preparado para cualquier complicación que pudiera surgir. Cuando entró al establo y vio a Esperanza, su rostro se tornó serio. La yegua estaba recostada sobre la paja, su enorme vientre contrayéndose visiblemente mientras ella resoplaba con fuerza. El sudor cubría su pelaje castaño y sus ojos buscaban desesperadamente a Ernesto, como si su presencia fuera lo único que la mantenía tranquila en medio del dolor. «Esto va a ser complicado, Ernesto», advirtió el doctor Méndez mientras se arrodillaba junto a la yegua. «El tamaño de este vientre me preocupa enormemente. Si hay múltiples crías como sospecho, el parto podría durar horas y necesitaremos toda la ayuda posible». Ernesto asintió con determinación y salió corriendo hacia la casa de su vecino más cercano, don Fermín, quien a pesar de sus dudas iniciales sobre la compra de Esperanza, era un hombre de buen corazón que no negaría ayuda en un momento de necesidad. Pronto, la noticia del inminente parto se extendió por el vecindario. Uno tras otro, los habitantes de Valle Sereno comenzaron a llegar a la granja de Ernesto, algunos ofreciendo ayuda genuina y otros simplemente movidos por la curiosidad de presenciar lo que todos presentían sería un evento extraordinario. Mujeres del pueblo trajeron agua caliente y mantas limpias, mientras los hombres se turnaban para sostener lámparas y mantener el establo iluminado. A pesar de las burlas y los comentarios despectivos de las semanas anteriores, la comunidad se había reunido en torno a Ernesto y su yegua, unidos por ese instinto humano de solidaridad que surge en los momentos más críticos. Las horas pasaban con lentitud agónica. Esperanza alternaba entre momentos de calma tensa y episodios de contracciones violentas que hacían temblar todo su cuerpo. El doctor Méndez trabajaba sin descanso, monitoreando constantemente el progreso del parto, mientras murmuraba instrucciones a sus improvisados asistentes. Ernesto permanecía junto a la cabeza de Esperanza, acariciando su cuello y susurrándole palabras de aliento. «Vas a estar bien», le decía una y otra vez. «Yo estoy aquí contigo. No voy a dejarte sola». Cerca de la medianoche, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo y la mayoría de los presentes comenzaban a mostrar signos de agotamiento, algo cambió. Esperanza lanzó un relincho largo y profundo, un sonido que parecía provenir de lo más hondo de su ser. El doctor Méndez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el lugar donde pronto emergería la primera cría. «Ahí viene», anunció con voz tensa. «Prepárense todos». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Primero apareció una cabecita pequeña, seguida de un cuerpecito frágil y tembloroso que el veterinario recibió con manos expertas. Era un potrillo de color dorado, hermoso y perfectamente formado, que comenzó a respirar inmediatamente mientras el doctor Méndez limpiaba sus vías respiratorias. Los presentes estallaron en exclamaciones de alegría, algunos aplaudiendo y otros llorando de emoción. Pero el doctor Méndez levantó una mano pidiendo silencio. «Esto no ha terminado», dijo con expresión seria mientras volvía a posicionarse junto a Esperanza. Minutos después,
Un segundo potrillo emergió del vientre de la yegua. Este era de color negro azabache, tan oscuro como la noche que los envolvía, con una pequeña estrella blanca en la frente que parecía brillar bajo la luz de las lámparas. Los murmullos de asombro se intensificaron entre los espectadores. Gemelos, susurraban unos a otros, «Es un milagro». Pero el doctor Méndez seguía sin relajarse, su atención completamente enfocada en Esperanza, cuyo vientre aún mostraba contracciones. «No puede ser», murmuró el veterinario casi para sí mismo. Ernesto, que no había soltado la cabeza de Esperanza en ningún momento, sintió que su corazón se detenía. «¿Qué ocurre, doctor?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Méndez lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y asombro. «Hay otro», respondió simplemente. «Viene un tercero». El silencio que cayó sobre el establo fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar mientras observaban cómo un tercer potrillo hacía su entrada al mundo. Este era de un color castaño rojizo idéntico al de su madre, como si Esperanza hubiera creado una réplica perfecta de sí misma. El pequeño luchaba por respirar, más débil que sus hermanos, y el doctor Méndez tuvo que trabajar frenéticamente durante varios minutos angustiosos, antes de que finalmente se escuchara el primer respiro del recién nacido. «Trillizos», exclamó don Fermín con voz ahogada por la emoción. «Esto es imposible. Jamás he visto nada igual en toda mi vida». Los demás presentes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos haciendo la señal de la cruz, mientras otros simplemente miraban la escena con los ojos llenos de lágrimas. 3 potrillos perfectos yacían ahora junto a su madre, buscando instintivamente su calor, mientras Esperanza los lamía con ternura maternal. Ernesto, arrodillado junto a la yegua que había rescatado por apenas $50, sentía que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que amenazaba con desbordarlo. Había apostado todo por Esperanza cuando nadie más creía en ella, y ahora la yegua le había devuelto ese acto de fe multiplicado por 3. Mirándola a los ojos, susurró con voz quebrada: «Gracias, Esperanza. Gracias por este regalo». La noticia del nacimiento de los trillizos se extendió por Valle Sereno y los pueblos vecinos con la velocidad de un relámpago. Para el amanecer del día siguiente, la granja de Ernesto se había convertido en el centro de atención de toda la región. Personas de todas partes llegaban queriendo ver con sus propios ojos el milagro del que todos hablaban. Algunos venían en automóviles, otros en carretas tiradas por mulas, y unos cuantos incluso caminaron kilómetros solo para presenciar a los 3 potrillos que habían desafiado todas las probabilidades conocidas. El doctor Méndez, quien se había quedado toda la noche monitoreando a Esperanza y sus crías, explicaba a quien quisiera escucharlo la extraordinaria rareza de lo que había ocurrido. Los partos de trillizos en yeguas son prácticamente inexistentes, decía con evidente emoción en su voz. En la literatura veterinaria hay menos de una docena de casos documentados en todo el mundo, y de esos, muy pocos sobreviven. Que estos 3 potrillos hayan nacido sanos y fuertes es algo que desafía toda explicación científica. Ernesto, abrumado por la atención pero profundamente agradecido por el apoyo de su comunidad, pasaba cada momento posible junto a Esperanza y sus crías. Los había nombrado Fe, Amor y Milagro, nombres que reflejaban exactamente lo que representaban para él. Fe era el potrillo dorado, el primero en nacer, cuyo pelaje brillaba como oro bajo la luz del sol. Amor era la potrilla negra con la estrella blanca en la frente, quien desde el primer momento mostró un temperamento dulce y cariñoso.
Y Milagro era el más pequeño, el castaño que había luchado por respirar en sus primeros minutos de vida, pero que ahora se aferraba a la existencia con una determinación admirable. Los días se convertían en semanas y los 3 potrillos crecían con una rapidez que asombraba incluso al veterinario. Esperanza, la yegua que había llegado a la granja exhausta y maltratada, se había transformado en una madre devota y protectora. Sus ojos, que antes reflejaban tristeza y resignación, ahora brillaban con un orgullo maternal que conmovía a todos los que la veían. Ernesto notaba cómo ella siempre se posicionaba entre sus crías y cualquier extraño que se acercara demasiado, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselos. Una tarde, mientras Ernesto limpiaba el establo y los potrillos jugaban torpemente en el corral bajo la atenta mirada de su madre, un automóvil lujoso se detuvo frente a la entrada de la granja. Era un vehículo negro y brillante, claramente fuera de lugar en aquel camino de tierra rodeado de campos humildes. De él descendió un hombre alto y elegantemente vestido, con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Ernesto había ganado en el último año. Su rostro mostraba una expresión de arrogancia apenas disimulada mientras caminaba hacia el corral con pasos decididos. «Usted debe ser Ernesto Ramírez», dijo el hombre sin molestarse en saludar. «Soy Ricardo Montero, propietario de la hacienda Los Laureles. Creo que tiene algo que me pertenece». El corazón de Ernesto se detuvo por un instante al escuchar aquel nombre. Había temido este momento desde que descubrió la marca en el costado de Esperanza, pero una parte de él había esperado que nunca llegara. Se irguió con toda la dignidad que pudo reunir y enfrentó la mirada fría del millonario. «No sé de qué me habla, señor Montero», respondió Ernesto con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Yo compré esta yegua legalmente en el mercado de ganado. Tengo el recibo de la transacción». Montero soltó una carcajada despectiva que resonó en el silencio de la tarde. «Un recibo de $50 por una yegua que vale cientos de miles», replicó con desdén. «Esa yegua es Emperatriz del Amanecer, una de las yeguas más valiosas de mi criadero. Fue robada de mi propiedad hace meses por un empleado desleal que evidentemente la vendió en ese mercado de mala muerte». Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si creer las palabras de Montero o si se trataba de una mentira elaborada para arrebatarle lo que legítimamente había adquirido. Pero antes de que pudiera responder, los 3 potrillos salieron trotando del establo, atraídos por las voces. Al verlos, el rostro de Montero se transformó completamente. La arrogancia dio paso a una codicia tan evidente que resultaba obscena. «Trillizos», murmuró casi sin aliento. Emperatriz dio a luz trillizos. Sus ojos calculaban mentalmente el valor de aquellos animales, las fortunas que podría ganar vendiéndolos a coleccionistas y criadores de todo el mundo. «Son ejemplares únicos», continuó hablando más para sí mismo que para Ernesto. «Con el linaje de Emperatriz y la rareza de ser trillizos sobrevivientes, cada uno de estos potrillos podría venderse por millones». Ernesto dio un paso adelante, posicionándose entre Montero y los animales. «No están en venta», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Y Esperanza tampoco. Sea cual sea la historia detrás de cómo llegó al mercado, yo la compré legalmente y la cuidé cuando nadie más quería hacerlo. Estos potrillos nacieron en mi granja, bajo mi techo, y yo los vi llegar al mundo». Montero lo miró con una mezcla de furia y desprecio. «Usted no sabe con quién está tratando, campesino», escupió las palabras como veneno. «Tengo abogados que pueden destruirlo legalmente y tengo hombres que pueden hacer que su vida sea muy difícil de otras maneras. Le sugiero que reconsidere su posición antes de que las cosas se pongan desagradables».
Las amenazas de Ricardo Montero quedaron flotando en el aire como una nube oscura que presagiaba tormenta. El millonario subió a su automóvil lujoso sin despedirse, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última mirada hacia los potrillos que jugaban inocentemente en el corral. Esa mirada contenía una promesa silenciosa, una advertencia de que aquello no había terminado. Cuando el vehículo desapareció por el camino polvoriento, Ernesto sintió que sus piernas finalmente cedían y tuvo que apoyarse contra la cerca del corral para no caer. Esperanza, como si percibiera la angustia de su salvador, se acercó lentamente y apoyó su enorme cabeza contra el hombro de Ernesto. El granjero cerró los ojos y acarició su cuello, buscando en ese contacto la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. «No voy a dejar que te lleven», le susurró a la yegua, «ni a ti ni a tus hijos, no después de todo lo que hemos pasado juntos». Esperanza resopló suavemente, como si entendiera cada palabra y quisiera transmitirle su propia determinación. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Ernesto apenas dormía, pasando las noches en vela junto al establo, temeroso de que los hombres de Montero aparecieran en cualquier momento para llevarse a los animales por la fuerza. Los vecinos, al enterarse de la situación, comenzaron a turnarse para vigilar la granja. Don Fermín, quien al principio había criticado la decisión de Ernesto de comprar a la yegua preñada, fue el primero en ofrecerse como centinela nocturno. «No vamos a permitir que un ricachón venga a quitarle lo que usted ganó con su trabajo y su corazón», le dijo el anciano mientras cargaba una vieja escopeta de caza que probablemente no había disparado en décadas. La solidaridad de la comunidad conmovió profundamente a Ernesto. Personas que apenas conocía llegaban a su granja ofreciendo ayuda de cualquier forma posible. Las mujeres del pueblo organizaron turnos para traerle comida, conscientes de que el granjero estaba tan preocupado por sus animales que olvidaba alimentarse a sí mismo. Los hombres reforzaron las cercas del corral y repararon las puertas del establo, preparándose para cualquier eventualidad. Incluso los niños del pueblo venían después de la escuela para jugar con los potrillos, llenando la granja de risas y alegría que contrastaban con la amenaza que pendía sobre todos ellos. Mientras tanto, Ricardo Montero no perdía el tiempo. Tal como había prometido, puso en marcha su maquinaria legal con toda la fuerza de su fortuna. Contrató a los mejores abogados de la capital, quienes presentaron una demanda formal reclamando la propiedad de Esperanza y sus crías. Según los documentos legales, la yegua efectivamente había sido registrada bajo el nombre de Emperatriz del Amanecer, con un linaje que se remontaba a varias generaciones de campeones internacionales. Los abogados argumentaban que la venta en el mercado de ganado había sido ilegal, producto de un robo perpetrado por un ex empleado de la hacienda que había actuado sin autorización. Ernesto recibió la citación judicial una semana después de la visita de Montero. El papel oficial temblaba en sus manos mientras leía las palabras que amenazaban con destruir todo lo que había construido. Debía presentarse ante el juzgado del distrito en 30 días para responder a los cargos y demostrar su derecho sobre los animales. Si perdía el caso, no solo tendría que entregar a Esperanza y los potrillos, sino que también podría enfrentar cargos criminales por posesión de bienes robados. El pánico inicial dio paso a una determinación férrea. Ernesto sabía que no podía enfrentar solo a los abogados de Montero, pero también sabía que la justicia debía estar de su lado. Había comprado a Esperanza de buena fe, sin conocer su origen ni su historia. La había cuidado cuando estaba abandonada y maltratada. Había gastado sus escasos ahorros en su recuperación
y había estado presente cuando dio a luz a sus 3 crías milagrosas. Si eso no significaba nada ante la ley, entonces ¿qué clase de justicia podía existir en el mundo? La ayuda llegó de la fuente más inesperada. Una tarde, mientras Ernesto revisaba por enésima vez los documentos legales que no terminaba de comprender, una mujer joven apareció en la entrada de su granja. Se presentó como Lucía Fernández, abogada recién graduada que había escuchado su historia en las noticias locales. «He seguido su caso, señor Ramírez», le dijo con una sonrisa cálida, «y creo que puedo ayudarlo. No tengo la experiencia ni los recursos de los abogados de Montero, pero tengo algo que ellos no tienen, la convicción de que usted tiene razón». Ernesto la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Por qué querría ayudarme?», preguntó. «No tengo dinero para pagar sus servicios». Lucía se acercó al corral donde los 3 potrillos correteaban bajo la mirada vigilante de su madre. «Porque mi abuelo era un hombre como usted», respondió sin apartar la vista de los animales. «Un campesino humilde que dedicó su vida a cuidar de sus animales y su tierra. Hombres como Montero le quitaron todo lo que tenía porque no pudo pagar abogados que lo defendieran. No voy a permitir que eso le pase a usted». Aquella noche, sentados en la humilde cocina de Ernesto mientras los grillos cantaban afuera, Lucía y el granjero comenzaron a trazar su estrategia legal. Sería una batalla difícil contra un enemigo poderoso, pero por primera vez desde la visita de Montero, Ernesto sintió que tenía una oportunidad real de ganar. Las semanas previas al juicio fueron de trabajo intenso y preparación meticulosa. Lucía Fernández prácticamente se mudó a Valle Sereno, pasando largas horas en la granja de Ernesto, revisando documentos, entrevistando testigos y construyendo un caso que pudiera resistir el embate de los poderosos abogados de Montero. La joven abogada demostró tener no solo conocimiento legal, sino también una pasión inquebrantable por la justicia que inspiraba a todos los que la rodeaban. Cada noche, después de que el sol se ocultaba tras las montañas, ella y Ernesto se sentaban a repasar los avances del día, buscando cualquier detalle que pudiera fortalecer su defensa. La estrategia de Lucía se basaba en varios puntos fundamentales. Primero, debían demostrar que Ernesto había actuado de buena fe al comprar a Esperanza, sin conocimiento alguno de su supuesto origen robado. Para esto, localizaron al vendedor del mercado de ganado, un hombre llamado Porfirio Gómez, quien resultó ser el ex empleado de Montero que supuestamente había robado a la yegua. Porfirio, atormentado por la culpa y temeroso de las consecuencias legales, inicialmente se negó a cooperar. Pero después de varias visitas de Lucía, quien le explicó que su testimonio podría ser la diferencia entre la justicia y la injusticia, finalmente accedió a declarar. La historia que Porfirio reveló era mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Según su testimonio, él no había robado a Emperatriz del Amanecer. La yegua había sido abandonada deliberadamente por órdenes del propio Montero cuando se descubrió que estaba preñada. En la hacienda Los Laureles, las yeguas de competencia no debían reproducirse sin autorización expresa del dueño, y un embarazo no planificado significaba meses de inutilidad para un animal que debía estar compitiendo y generando ganancias. Montero había ordenado sacrificar a la yegua, pero Porfirio, incapaz de matar a un animal inocente, la había llevado secretamente al mercado de ganado, con la esperanza de que alguien la comprara y le diera una segunda oportunidad. Esta revelación cambió completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba simplemente de determinar la propiedad legal de los animales, sino de exponer las prácticas crueles de un hombre que trataba a sus caballos como mercancía desechable. Lucía trabajó incansablemente para reunir más evidencia, contactando a otros exempleados de la hacienda Los Laureles que pudieran corroborar el patrón de maltrato animal. Uno tras otro,
Antiguos trabajadores comenzaron a aparecer con historias similares, relatos de caballos abandonados, sacrificados o vendidos ilegalmente cuando dejaban de ser rentables para Montero. Mientras tanto, los potrillos continuaban creciendo bajo el amoroso cuidado de Ernesto y Esperanza. Fe, el Dorado, había desarrollado un carácter noble y sereno, siempre el primero en acercarse a los visitantes con curiosidad amigable. Amor, la potrilla negra, era juguetona y cariñosa, buscando constantemente las caricias de Ernesto y siguiéndolo por toda la granja como una sombra fiel. Milagro, el más pequeño, había superado completamente sus dificultades iniciales y se había convertido en el más enérgico de los tres, corriendo por el corral con una velocidad que prometía un futuro brillante. El día del juicio llegó con una mañana nublada que parecía reflejar la tensión del momento. El pequeño juzgado del distrito estaba abarrotado de personas que habían venido a presenciar el enfrentamiento entre el granjero humilde y el millonario poderoso. Los vecinos de Valle Sereno ocupaban las primeras filas, mostrando su apoyo silencioso a Ernesto con su sola presencia. Al otro lado del pasillo, Ricardo Montero se sentaba rodeado de un equipo de 4 abogados vestidos con trajes impecables, sus rostros mostrando la confianza de quienes están acostumbrados a ganar. El juez, un hombre mayor de expresión severa llamado Honorato Vega, llamó al orden y comenzó la audiencia. Los abogados de Montero presentaron su caso primero, desplegando documentos de registro, certificados de linaje y testimonios de expertos que confirmaban el valor extraordinario de Emperatriz del Amanecer y sus crías. Argumentaron que Ernesto había adquirido bienes robados, que la venta en el mercado de ganado era nula e inválida, y que los animales debían ser devueltos inmediatamente a su legítimo propietario, junto con una compensación por los daños causados. Cuando llegó el turno de Lucía, la joven abogada se puso de pie con una calma que contrastaba con la agresividad de sus oponentes. Con voz clara y pausada, comenzó a desmontar cada argumento presentado por la defensa de Montero. Presentó el testimonio de Porfirio Gómez, quien declaró bajo juramento que había recibido órdenes directas de sacrificar a la yegua y que su decisión de venderla había sido un acto de compasión, no de robo. Mostró fotografías del estado deplorable en que Esperanza había llegado a manos de Ernesto, evidencia irrefutable del abandono y maltrato que había sufrido. Pero el momento más impactante llegó cuando Lucía llamó a declarar a una serie de exempleados de la hacienda Los Laureles. Uno tras otro, hombres y mujeres que habían trabajado para Montero durante años subieron al estrado y relataron historias desgarradoras de caballos maltratados, abandonados y sacrificados por no cumplir con las expectativas de rendimiento. El murmullo indignado del público crecía con cada testimonio y la expresión confiada de Montero comenzaba a desmoronarse visiblemente. El juez Vega escuchaba con atención cada palabra, su rostro impasible sin revelar sus pensamientos. Cuando el último testigo terminó su declaración, anunció un receso de 2 horas antes de emitir su veredicto. Ernesto salió del juzgado con el corazón acelerado, sin saber si todo su esfuerzo había sido suficiente para salvar a Esperanza y sus potrillos del hombre que los había abandonado. Las 2 horas de receso se sintieron como una eternidad para Ernesto. Incapaz de quedarse quieto, caminaba de un lado a otro frente al juzgado mientras Lucía revisaba sus notas por última vez. Los vecinos de Valle Sereno permanecían cerca, ofreciendo palabras de aliento y palmadas en el hombro, pero nada parecía calmar la ansiedad que consumía al granjero. En algún lugar de su granja, Esperanza y sus potrillos esperaban sin saber que su destino estaba siendo decidido en aquel edificio de paredes grises
y ventanas polvorientas. Cuando finalmente las puertas del juzgado se abrieron y el alguacil llamó a todos a regresar, Ernesto sintió que sus piernas apenas respondían. Lucía tomó su brazo y lo guió suavemente hacia el interior, susurrándole que mantuviera la calma, que habían hecho todo lo posible y que ahora solo quedaba confiar en la justicia. El granjero asintió sin palabras, su garganta demasiado apretada para hablar. El juez Honorato Vega tomó asiento con expresión solemne, sus ojos recorriendo la sala abarrotada antes de posarse en los documentos que tenía frente a él. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. Montero, sentado al otro lado del pasillo, mantenía una postura rígida, sus manos apretando los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes, comenzó el juez con voz grave que resonaba en cada rincón de la sala. Este caso, aunque aparentemente simple en su superficie, ha revelado cuestiones profundas sobre la propiedad, la responsabilidad y el trato ético hacia los animales. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose brevemente con los de Ernesto antes de continuar. Los documentos presentados por el demandante efectivamente demuestran que la yegua conocida como Emperatriz del Amanecer fue registrada legalmente bajo la propiedad de la hacienda Los Laureles. El corazón de Ernesto se hundió al escuchar aquellas palabras. A su lado, Lucía apretó su mano con fuerza, pidiéndole silenciosamente que esperara. El juez continuó hablando, su tono volviéndose más severo con cada frase. Sin embargo, la evidencia testimonial presentada por la defensa ha demostrado de manera convincente que dicha yegua fue abandonada deliberadamente por orden del señor Montero, con instrucciones explícitas de ser sacrificada. El hecho de que un empleado decidiera desobedecer esa orden cruel y dar al animal una oportunidad de supervivencia no constituye un robo en el sentido legal del término. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El rostro de Montero se transformó, la arrogancia dando paso a una furia apenas contenida. El juez levantó una mano pidiendo silencio antes de continuar. Más aún, los testimonios de múltiples exempleados han revelado un patrón sistemático de maltrato y abandono animal en la hacienda Los Laureles, prácticas que violan claramente las leyes de bienestar animal de este país. Por lo tanto, este tribunal determina que el señor Ernesto Ramírez adquirió a la yegua de buena fe y que su cuidado excepcional durante estos meses constituye un acto de rescate legítimo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ernesto mientras el juez pronunciaba las palabras que había soñado escuchar. Se declara que la yegua Esperanza, anteriormente conocida como Emperatriz del Amanecer, y sus 3 crías Fe, Amor y Milagro, son propiedad legal del señor Ernesto Ramírez. Además, se ordena una investigación completa de las prácticas de la hacienda Los Laureles y se impone al señor Ricardo Montero una multa significativa por violaciones a las leyes de protección animal. El estallido de alegría que siguió fue incontenible. Los vecinos de Valle Sereno se levantaron aplaudiendo y gritando de júbilo mientras Ernesto abrazaba a Lucía con gratitud infinita. Don Fermín, el anciano vecino que había sido el primero en ofrecer su ayuda, lloraba abiertamente sin vergüenza alguna. La justicia había prevalecido, David había vencido a Goliat, y un granjero humilde había derrotado a un millonario poderoso con nada más que la verdad de su lado. Pero la celebración fue interrumpida abruptamente por Ricardo Montero. El millonario se puso de pie con violencia, tirando su silla hacia atrás mientras su rostro se contorsionaba de rabia.
Esto es una farsa, gritó señalando al juez con un dedo acusador. Usted no tiene idea de con quién está tratando. Tengo conexiones en lugares que usted ni siquiera puede imaginar. Este veredicto será apelado y destruido, y ese campesino miserable pagará por haberme humillado. El juez Vega golpeó su martillo con fuerza. Señor Montero, está usted desacatando a este tribunal. Le advierto que cualquier amenaza adicional resultará en cargos por desacato. Sus abogados pueden presentar una apelación siguiendo los canales legales apropiados, pero le sugiero que abandone esta sala inmediatamente antes de empeorar su situación. Montero, temblando de furia, fue prácticamente arrastrado fuera del juzgado por sus propios abogados, quienes intentaban calmarlo sin éxito. Antes de cruzar la puerta, se volvió una última vez hacia Ernesto, sus ojos ardiendo con un odio que prometía venganza. «Esto no ha terminado, campesino», siseó entre dientes. «Ni de cerca». Cuando finalmente el millonario desapareció, Ernesto sintió que podía respirar nuevamente. Lucía lo abrazó con fuerza mientras los vecinos los rodeaban ofreciendo felicitaciones y palabras de alegría. Pero en el fondo de su mente, las últimas palabras de Montero resonaban como una advertencia siniestra. El hombre había perdido en el tribunal, pero algo en su mirada sugería que no aceptaría la derrota tan fácilmente. Mientras salía del juzgado rodeado de amigos y vecinos, Ernesto no podía evitar preguntarse qué nuevas amenazas traería el futuro para él y su pequeña familia de caballos milagrosos. Los días que siguieron al juicio fueron una mezcla agridulce de celebración y vigilancia constante. La comunidad de Valle Sereno organizó una fiesta en honor a Ernesto y su victoria, llenando su humilde granja de música, comida y risas que no se habían escuchado en aquellos campos desde hacía mucho tiempo. Los potrillos, ahora con varios meses de edad, correteaban entre los invitados, robándose el corazón de todos con su energía juvenil y su belleza extraordinaria. Esperanza observaba la escena desde su lugar favorito junto al establo, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus crías, con el orgullo silencioso de una madre que sabe que ha dado al mundo algo especial. Pero Ernesto no podía relajarse completamente. Las amenazas de Montero seguían resonando en su mente, y cada noche, antes de dormir, recorría la granja asegurándose de que las cercas estuvieran intactas y los animales a salvo. Lucía le había advertido que hombres como Montero no aceptaban la derrota con dignidad, que su orgullo herido podía llevarlo a tomar medidas desesperadas fuera de los canales legales. Por eso, los vecinos continuaron sus turnos de vigilancia, aunque con menos frecuencia que antes del juicio. Una semana después del veredicto, Ernesto recibió una visita inesperada. Un hombre elegantemente vestido llegó a la granja en un automóvil deportivo, pero a diferencia de Montero, su expresión era amable y su sonrisa genuina. Se presentó como Alejandro Mendoza, periodista de un importante diario nacional que había escuchado la historia del granjero y sus caballos milagrosos. Señor Ramírez, su historia ha capturado la atención de todo el país, le explicó mientras sacaba una libreta y una grabadora. La gente quiere conocer al hombre que enfrentó a un millonario y ganó con nada más que la verdad. Ernesto, inicialmente reticente a la atención mediática, finalmente accedió a la entrevista cuando Lucía le explicó que la publicidad podría ser su mejor protección contra cualquier represalia de Montero. Si todo el país conoce tu historia, será mucho más difícil para él actuar en las sombras, le dijo la joven abogada con sabiduría. La luz del escrutinio público es el mejor escudo contra los poderosos que prefieren operar en la oscuridad. El artículo de Alejandro Mendoza se publicó 2 semanas después y causó una sensación inmediata.
La historia del granjero humilde que rescató a una yegua abandonada por $50 solo para descubrir que estaba preñada de trillizos milagrosos tocó el corazón de millones de lectores. Las fotografías de Esperanza con sus 3 potrillos se compartieron en redes sociales miles de veces y pronto Ernesto comenzó a recibir cartas de apoyo de todas partes del país. Algunas contenían dinero, pequeñas donaciones de personas conmovidas que querían ayudar al granjero a mantener a su creciente familia equina. Pero la publicidad también trajo consecuencias inesperadas para Ricardo Montero. El artículo no solo contaba la historia de Ernesto, sino que también exponía las prácticas crueles de la hacienda Los Laureles. Organizaciones de protección animal comenzaron a protestar frente a las propiedades de Montero y varios de sus socios comerciales cortaron relaciones con él para evitar el escándalo. La investigación ordenada por el juez Vega descubrió evidencia de numerosas violaciones a las leyes de bienestar animal, resultando en multas adicionales y la suspensión temporal de las operaciones del criadero. La fortuna de Montero, construida en parte sobre el sufrimiento de animales tratados como mercancía, comenzó a desmoronarse. Sus caballos de competencia fueron confiscados temporalmente mientras se investigaban las condiciones de su cuidado, y varios compradores internacionales cancelaron contratos millonarios. El hombre que una vez había amenazado a Ernesto con destruirlo, ahora veía cómo su propio imperio se derrumbaba a su alrededor, víctima de su propia crueldad expuesta ante el mundo. Una noche, aproximadamente un mes después de la publicación del artículo, Ernesto fue despertado por los relinchos alarmados de Esperanza. Saltó de la cama con el corazón acelerado y corrió hacia el establo, temiendo lo peor. Lo que encontró lo dejó paralizado por un instante. 3 hombres encapuchados estaban intentando abrir la puerta del corral donde dormían los potrillos, mientras un cuarto vigilaba el camino. Esperanza, posicionada entre los intrusos y sus crías, pateaba el suelo con furia, sus ojos brillando con una ferocidad maternal que Ernesto nunca había visto. Sin pensarlo, el granjero gritó con toda la fuerza de sus pulmones, alertando a los vecinos que dormían cerca. Los intrusos, sorprendidos por la alarma, intentaron huir, pero don Fermín y otros vecinos ya corrían hacia la granja armados con linternas y herramientas de labranza. En la confusión que siguió, 2 de los hombres fueron capturados, mientras los otros escapaban en la oscuridad de la noche. La policía llegó poco después y se llevó a los detenidos para interrogarlos. Bajo presión, uno de ellos confesó que habían sido contratados por un intermediario para robar a los potrillos y llevarlos a una ubicación donde serían recogidos por compradores anónimos. Aunque no pudieron vincular directamente a Montero con el intento de robo, las sospechas eran evidentes para todos. El millonario, incapaz de recuperar legalmente lo que consideraba suyo, había recurrido a métodos criminales en un último acto desesperado de venganza. Aquella noche, mientras abrazaba a Esperanza y acariciaba a los potrillos asustados, Ernesto comprendió que la batalla no había terminado realmente con el veredicto del juez. Montero seguía siendo una amenaza, una sombra que acechaba desde la distancia esperando su oportunidad. Pero también comprendió que no estaba solo, que su comunidad lo protegía y que la verdad de su causa era más fuerte que cualquier cantidad de dinero o poder. El intento de robo frustrado marcó un punto de inflexión en la historia de Ernesto y sus caballos milagrosos. La noticia del ataque nocturno se extendió rápidamente, añadiendo un nuevo capítulo a la saga que ya había capturado la atención de todo el país. Los medios de comunicación descendieron sobre Valle Sereno como una avalancha, entrevistando a vecinos,
filmando a los potrillos y convirtiendo la humilde granja de Ernesto en el centro de una historia que parecía sacada de una novela. El granjero, naturalmente reservado, se vio obligado a hablar frente a cámaras y micrófonos, contando una y otra vez cómo Esperanza había defendido a sus crías con una ferocidad que solo el amor maternal puede inspirar. Las autoridades intensificaron su investigación sobre Ricardo Montero tras el incidente. Aunque el millonario negaba cualquier conexión con los hombres capturados, las evidencias circunstanciales eran abrumadoras. Uno de los detenidos, buscando reducir su condena, eventualmente reveló que el intermediario que los había contratado era un empleado conocido de la hacienda Los Laureles. La policía obtuvo una orden de arresto contra Montero por conspiración para cometer robo, y el hombre que una vez había mirado a Ernesto con desprecio desde la altura de su fortuna, ahora enfrentaba la posibilidad real de ir a prisión. La caída de Montero fue tan espectacular como había sido su arrogancia. Sus socios comerciales lo abandonaron uno tras otro, temerosos de verse asociados con un hombre acusado de maltrato animal y ahora de actividades criminales. La hacienda Los Laureles, que durante décadas había sido sinónimo de prestigio y excelencia ecuestre, fue puesta en venta para cubrir las deudas legales acumuladas. Los caballos que habían sido confiscados fueron redistribuidos a refugios y santuarios, donde finalmente recibirían el trato digno que merecían. Ricardo Montero, el millonario que había creído que su dinero lo hacía intocable, descubrió de la manera más dura que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente alcanza a todos. Mientras tanto, la vida en la granja de Ernesto florecía de maneras que él nunca había imaginado. Las donaciones que llegaban de todo el país le permitieron mejorar las instalaciones, construir establos más amplios y contratar ayuda para el cuidado de los animales. Lucía Fernández, la joven abogada que había arriesgado su incipiente carrera para defender a un granjero desconocido, se convirtió en una figura reconocida en el ámbito legal, recibiendo ofertas de prestigiosos bufetes que antes ni siquiera habrían considerado su currículum. Pero ella eligió quedarse en Valle Sereno, abriendo su propio despacho dedicado a defender los derechos de aquellos que no podían pagar abogados costosos. Los potrillos crecían con una rapidez asombrosa, cada uno desarrollando una personalidad distintiva que encantaba a todos los que los conocían. Fe, el Dorado, había heredado la nobleza y el porte majestuoso de su madre, moviéndose por el corral con una gracia que sugería un futuro brillante en cualquier disciplina ecuestre. Amor, la potrilla negra, era la más sociable de los tres, siempre buscando la compañía de humanos y animales por igual, su naturaleza cariñosa ganándose el corazón de cada visitante. Milagro, el más pequeño, había demostrado ser el más atlético, corriendo por los campos con una velocidad que dejaba sin aliento a quienes lo observaban. Un día, aproximadamente 6 meses después del juicio, una delegación inesperada llegó a la granja de Ernesto. Eran representantes de la Federación Nacional de Equitación, acompañados por entrenadores de renombre internacional que habían viajado específicamente para evaluar a los potrillos. Habían escuchado las historias sobre los trillizos milagrosos y querían ver con sus propios ojos si los animales poseían el potencial que su linaje sugería. Ernesto, inicialmente receloso de cualquier persona asociada con el mundo que había producido a hombres como Montero, los recibió con cautela. Lo que siguió fue una evaluación exhaustiva que duró varios días. Los expertos observaron a los potrillos correr, saltar y responder a estímulos básicos de entrenamiento. Sus conclusiones fueron unánimes y extraordinarias. Los 3 animales poseían un potencial genético excepcional, combinando la velocidad y resistencia de su linaje paterno con una inteligencia y temperamento
que solo podían atribuirse al cuidado amoroso que habían recibido desde su nacimiento. Fe mostraba aptitudes para la doma clásica, amor para el salto ecuestre y milagro para las carreras de velocidad. Pero los representantes de la Federación no venían simplemente a evaluar. Traían una propuesta que cambiaría para siempre el futuro de Ernesto y su granja. Querían establecer una alianza con él para crear un programa de cría y entrenamiento ético, uno que pusiera el bienestar animal por encima de las ganancias económicas. La granja de Ernesto se convertiría en un modelo de cómo debían tratarse los caballos, un santuario donde el respeto y el amor fueran los principios fundamentales. A cambio, recibiría apoyo financiero, técnico y profesional para desarrollar el potencial de sus animales sin sacrificar los valores que habían guiado su vida. Ernesto escuchó la propuesta en silencio, su mente procesando las implicaciones de lo que le ofrecían. Miró hacia el corral donde Esperanza descansaba tranquilamente mientras sus 3 hijos jugaban a su alrededor. Recordó el día que la había encontrado en aquel mercado de ganado, sucia y abandonada, y cómo había decidido apostar todo lo que tenía por darle una segunda oportunidad. Aquella decisión, tomada por instinto y compasión, había desencadenado una serie de eventos que ahora lo llevaban a este momento, a esta oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la forma en que el mundo trataba a los caballos. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, Ernesto extendió su mano y aceptó la propuesta. El intento de robo frustrado marcó un punto de inflexión en la historia de Ernesto y sus caballos milagrosos. La noticia del ataque nocturno se extendió rápidamente, añadiendo un nuevo capítulo a la saga que ya había capturado la atención de todo el país. Los medios de comunicación descendieron sobre Valle Sereno como una avalancha, entrevistando a vecinos, filmando a los potrillos y convirtiendo la humilde granja de Ernesto en el centro de una historia que parecía sacada de una novela. El granjero, naturalmente reservado, se vio obligado a hablar frente a cámaras y micrófonos, contando una y otra vez cómo Esperanza había defendido a sus crías con una ferocidad que solo el amor maternal puede inspirar. Las autoridades intensificaron su investigación sobre Ricardo Montero tras el incidente. Aunque el millonario negaba cualquier conexión con los hombres capturados, las evidencias circunstanciales eran abrumadoras. Uno de los detenidos, buscando reducir su condena, eventualmente reveló que el intermediario que los había contratado era un empleado conocido de la hacienda Los Laureles. La policía obtuvo una orden de arresto contra Montero por conspiración para cometer robo, y el hombre que una vez había mirado a Ernesto con desprecio desde la altura de su fortuna, ahora enfrentaba la posibilidad real de ir a prisión. La caída de Montero fue tan espectacular como había sido su arrogancia. Sus socios comerciales lo abandonaron uno tras otro, temerosos de verse asociados con un hombre acusado de maltrato animal y ahora de actividades criminales. La hacienda Los Laureles, que durante décadas había sido sinónimo de prestigio y excelencia ecuestre, fue puesta en venta para cubrir las deudas legales acumuladas. Los caballos que habían sido confiscados fueron redistribuidos a refugios y santuarios, donde finalmente recibirían el trato digno que merecían. Ricardo Montero, el millonario que había creído que su dinero lo hacía intocable, descubrió de la manera más dura que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente alcanza a todos. Mientras tanto, la vida en la granja de Ernesto florecía de maneras que él nunca había imaginado. Las donaciones que llegaban de todo el país le permitieron mejorar las instalaciones, construir establos más amplios y contratar ayuda para el cuidado de los animales.
Lucía Fernández, la joven abogada que había arriesgado su incipiente carrera para defender a un granjero desconocido, se convirtió en una figura reconocida en el ámbito legal, recibiendo ofertas de prestigiosos bufetes que antes ni siquiera habrían considerado su currículum. Pero ella eligió quedarse en Valle Sereno, abriendo su propio despacho dedicado a defender los derechos de aquellos que no podían pagar abogados costosos. Los potrillos crecían con una rapidez asombrosa, cada uno desarrollando una personalidad distintiva que encantaba a todos los que los conocían. Fe, el Dorado, había heredado la nobleza y el porte majestuoso de su madre, moviéndose por el corral con una gracia que sugería un futuro brillante en cualquier disciplina ecuestre. Amor, la potrilla negra, era la más sociable de los tres, siempre buscando la compañía de humanos y animales por igual, su naturaleza cariñosa ganándose el corazón de cada visitante. Milagro, el más pequeño, había demostrado ser el más atlético, corriendo por los campos con una velocidad que dejaba sin aliento a quienes lo observaban. Un día, aproximadamente 6 meses después del juicio, una delegación inesperada llegó a la granja de Ernesto. Eran representantes de la Federación Nacional de Equitación, acompañados por entrenadores de renombre internacional que habían viajado específicamente para evaluar a los potrillos. Habían escuchado las historias sobre los trillizos milagrosos y querían ver con sus propios ojos si los animales poseían el potencial que su linaje sugería. Ernesto, inicialmente receloso de cualquier persona asociada con el mundo que había producido a hombres como Montero, los recibió con cautela. Lo que siguió fue una evaluación exhaustiva que duró varios días. Los expertos observaron a los potrillos correr, saltar y responder a estímulos básicos de entrenamiento. Sus conclusiones fueron unánimes y extraordinarias. Los 3 animales poseían un potencial genético excepcional, combinando la velocidad y resistencia de su linaje paterno con una inteligencia y temperamento que solo podían atribuirse al cuidado amoroso que habían recibido desde su nacimiento. Fe mostraba aptitudes para la doma clásica, amor para el salto ecuestre y Milagro para las carreras de velocidad. Pero los representantes de la federación no venían simplemente a evaluar. Traían una propuesta que cambiaría para siempre el futuro de Ernesto y su granja. Querían establecer una alianza con él para crear un programa de cría y entrenamiento ético, uno que pusiera el bienestar animal por encima de las ganancias económicas. La granja de Ernesto se convertiría en un modelo de cómo debían tratarse los caballos, un santuario donde el respeto y el amor fueran los principios fundamentales. A cambio, recibiría apoyo financiero, técnico y profesional para desarrollar el potencial de sus animales sin sacrificar los valores que habían guiado su vida. Ernesto escuchó la propuesta en silencio, su mente procesando las implicaciones de lo que le ofrecían. Miró hacia el corral donde Esperanza descansaba tranquilamente mientras sus 3 hijos jugaban a su alrededor. Recordó el día que la había encontrado en aquel mercado de ganado, sucia y abandonada, y cómo había decidido apostar todo lo que tenía por darle una segunda oportunidad. Aquella decisión, tomada por instinto y compasión, había desencadenado una serie de eventos que ahora lo llevaban a este momento, a esta oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la forma en que el mundo trataba a los caballos. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, Ernesto extendió su mano y aceptó la propuesta. Los años pasaron sobre Valle Sereno, como las estaciones pasan sobre los campos, trayendo cambios graduales pero profundos que transformaron para siempre aquel rincón del mundo. La granja de Ernesto, que una vez había sido un lugar humilde de recursos limitados, se convirtió en el reconocido Santuario Esperanza,
un centro de referencia internacional para el cuidado ético de caballos y la rehabilitación de animales maltratados. El nombre no había sido elección difícil para Ernesto, pues todo lo que ahora existía había nacido de aquella yegua gigante que un día rescató por apenas $50. El santuario creció orgánicamente, alimentado por la misma filosofía que había guiado a Ernesto toda su vida, que cada criatura merece respeto, amor y una segunda oportunidad. Veterinarios, entrenadores y voluntarios de todas partes del mundo llegaban para aprender los métodos que habían producido resultados tan extraordinarios. No se trataba de técnicas complicadas ni de secretos guardados celosamente, sino de algo mucho más simple y profundo: paciencia, dedicación y la convicción inquebrantable de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Fe, amor y milagro cumplieron cada promesa que su nacimiento milagroso había sugerido. Fe se convirtió en un campeón de doma clásica, su elegancia y nobleza cautivando a jueces y espectadores en competencias internacionales. Amor, fiel a su nombre, prefirió una vida más tranquila, convirtiéndose en la estrella del programa de equinoterapia del santuario, donde ayudaba a niños con discapacidades a encontrar confianza y alegría a través del contacto con los caballos. Milagro, el pequeño que había luchado por respirar en sus primeros momentos de vida, ganó varias carreras importantes antes de retirarse joven para dedicarse a la reproducción, transmitiendo su excepcional genética a una nueva generación de potrillos. Pero ningún logro de sus hijos igualaba el orgullo que Esperanza inspiraba en todos los que la conocían. La yegua que había sido abandonada para morir se convirtió en el símbolo viviente de todo lo que el santuario representaba. Visitantes de todas partes venían específicamente para verla, para escuchar su historia y para fotografiarse junto a la madre de los trillizos milagrosos. Esperanza recibía a todos con la misma dignidad serena que la había caracterizado desde el principio, como si supiera exactamente cuán importante era su papel en aquella historia de redención y esperanza. Ernesto, ahora con el cabello completamente blanco y las manos más arrugadas que nunca, continuaba levantándose cada amanecer para visitar a sus animales. Aunque el santuario contaba con docenas de empleados y voluntarios, él insistía en mantener su rutina personal de cuidado, especialmente con Esperanza. Cada mañana, sin falta, caminaba hacia su establo con un puñado de zanahorias y pasaba largos minutos acariciando su cuello mientras le hablaba en voz baja, contándole las novedades del día como si ella pudiera entender cada palabra. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían suavemente sobre los campos del santuario, Ernesto se sentó junto a Esperanza en su lugar favorito, una colina desde donde podían ver todo el valle extenderse ante ellos. Los tres potrillos, ahora caballos adultos magníficos, pastaban tranquilamente en el campo, junto a decenas de otros equinos que habían encontrado refugio en aquel lugar. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de colores que parecían celebrar la belleza de la vida misma. «¿Sabes, Esperanza?», murmuró Ernesto mientras acariciaba su crin plateada por los años. «A veces pienso en aquel día en el mercado cuando te vi por primera vez. Todos me dijeron que estaba loco, que gastaba mi dinero en una causa perdida. Pero yo vi algo en tus ojos, algo que me decía que valías cada centavo y cada esfuerzo». La yegua giró su cabeza hacia él, como si escuchara atentamente cada palabra. «Nunca imaginé que ese momento cambiaría todo. No solo mi vida, sino la vida de tantos animales que ahora tienen un hogar aquí. Todo gracias a ti». Esperanza resopló suavemente y apoyó su cabeza en el hombro de Ernesto,
un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de los años, pero que nunca perdía su significado. En ese contacto silencioso se expresaba todo lo que las palabras no podían capturar: gratitud, amor, compañerismo y la conexión profunda entre dos almas que se habían salvado mutuamente. La historia de Ernesto y Esperanza se convirtió en leyenda, contada y recontada en libros, documentales y artículos que inspiraron a miles de personas alrededor del mundo. Pero para quienes vivían en Valle Sereno, no era simplemente una historia inspiradora. Era un recordatorio diario de que la compasión tiene el poder de transformar vidas, de que los milagros ocurren cuando alguien decide creer en lo imposible, y de que el verdadero valor de un ser no se mide en dinero, sino en el amor que es capaz de dar y recibir. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Ernesto cerró los ojos y agradeció en silencio por todo lo que había recibido. Había comenzado como un granjero humilde con apenas unos centavos en el bolsillo y terminaba sus días rodeado de amor, respeto y la satisfacción de haber hecho del mundo un lugar un poco mejor. Y todo había comenzado con una yegua gigante embarazada, comprada por $50, que dio a luz a 3 potrillos que dejaron a todos en shock y que cambiaron para siempre el significado de la palabra milagro.